Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que anden muy bien. Les doy la bienvenida a este seminario que nos toca hoy, martes 7 de diciembre. Así que vamos a estar hablando de varios temas interesantes, ver cuáles son los eventos técnicos y fundamentales que han predominado en el día de hoy y por supuesto ver qué podemos esperar para el resto de la semana que está recién comenzando. Espera, yo puedo comprar un servidor privado, ¿sí? De 14 robo. A ver, un momentito, voy a apagar los micrófonos, así no hay sonido de fondo que moleste. Ahí está. Aquí dice, a ver, tengo un comentario, un momentito. Que hay vecinos de celebración. Está bien. Bueno, les cuento, este seminario es organizado por New Capital Securities, es un seminario gratuito, de libre acceso, están todos invitados a participar a cada uno de ellos. Y todos los seminarios se graban y se suben a YouTube para que puedan ver en el caso que se hayan perdido eventos anteriores o también si quieren compartirlos con alguien más. Este es el email del área de soporte de New Capital, support@newcapital-mediosec.com. En el seminario de esta noche vamos a estar haciendo un análisis del mercado financiero de forma más general, como hacemos cada vez que nos toca un seminario un día martes. Vamos a estar trabajando noticias, algunos tips, algunos secretitos para ir, como les digo, profundizando cada vez más en la parte técnica y en el dominio de lo que es el trading. Y por supuesto vamos a ver si tenemos alguna oportunidad nueva que se presente o quizá el seguimiento de alguna que hayamos dado con anterioridad. Bien. Me presento, mi nombre es María Emilia Jiménez, soy técnica en gestión financiera, swing trader, trader especialista en lectura de mercados y coach de trading. Ahí en la imagen tienen algunas de mis redes para que se pongan en contacto conmigo en el caso de que también les surja alguna duda, ¿sí? Está ahí mi Instagram, mi Facebook, el canal de YouTube, que ya se los voy a mostrar a todos en un momento, y mi email personal. Por supuesto que mientras vayamos desarrollando este seminario, si surgen dudas en el momento o si también tienen alguna opinión para dar con respecto a algún tema que se esté tocando, los invito a todos a que lo hagan a través del chat que tienen disponible en esta aplicación que estamos usando. Ustedes escriben, yo los leo y les respondo. Lo que sí les pido que mantengan los micrófonos apagados para evitar que haya problemas de sonido, ¿sí? Eso nada más, pero más que invitados a participar con el chat, ¿sí? Vamos a comenzar entonces con los principales eventos que se han ido desarrollando en esta jornada. Vamos a tomar entonces nuestra herramienta principal de análisis, que es nuestro boletín diario. Acá tenemos el del día de hoy, 7 de diciembre del 2021. Este boletín, al igual que los seminarios, son organizados por New Capital. Los boletines se entregan, como dice aquí, de lunes a viernes, salvo mañana que es feriado, si los feriados no llegan, se distribuyen de forma gratuita a través de los emails de todas las personas que estén suscritas para recibirlo. Si ya lo están, bienvenido sea. Si todavía no están suscritos, les voy a mostrar en un momento más adelante cómo hacer para solicitarlo y comenzar a recibirlo. Es interesante que lo tengan porque al leerlo todos los días, ustedes se mantienen actualizados sobre los últimos eventos que van sucediendo. Vamos a comenzar entonces con las noticias que están aquí en la sección introducción. Recordemos que las noticias que están en esta sección son las noticias que han sido más relevantes durante el día, que han tomado un protagonismo, y noticias sobre las que los inversores están con sus ojos bien puestos, ¿sí? Aquellas que más llaman la atención. ¿Y por qué es esto? Porque son las noticias que tienen un impacto más generalizado. Impactan no solamente a un activo en particular, sino que lo hacen en el mercado en general.
Por eso son las que están aquí en esta sección. Y aquí también abajo están los principales eventos económicos del calendario, ¿sí? Los más importantes del día. Vamos a ir leyendo. Por un lado, recuerdan que habíamos estado hablando anteriormente sobre los principales factores que mantenían el interés en los inversores. Hay uno de ellos que ya está cambiando la perspectiva, y es específicamente este. Dice, las menguantes preocupaciones sobre la variante Omicron. Están menguando, es decir, que se está se está informando ya que la variante no es tan peligrosa como se pensaba. Es más, se han recibido estudios de Sudáfrica donde la mayor cantidad de contagiados que hay presentan síntomas leves. Bien, entonces esta noticia para el mercado es muy positiva porque las últimas caídas que nosotros empezamos a ver, que fueron bastante bruscas, fueron específicamente por la noticia de esta nueva variante. Bien. Tengo un videito corto sobre estos temas de interés, sobre los cuales tienen que estar ustedes presentes y leyendo todos los días, aquí en mi cuenta de Instagram, de paso se las muestro, se llama Emilia-Trader, los invito a todos a que me sigan, y es este videito de aquí, que se llama Análisis Fundamental, Contexto Actual. Aquí, en este video, toco los principales temas y menciono específicamente el tema de la variante Omicron y que todo iba a depender de acuerdo a cómo se diera la información respecto a esta variante. Si se la tomaba como una variante peligrosa y si se la tomaba como una posibilidad de que volvieran los confinamientos estrictos, entonces eso iba a generar miedo en los mercados y caídas en consecuencia. Pero si las noticias se tornan un poco más suaves, si están dando a entender que los contagios no son tan peligrosos, ¿sí? Si los síntomas no son tan alarmantes, entonces en ese caso el mercado se iba a relajar y el principal efecto que iban a tener era subir. Bien, entonces aquí ya tenemos muestras de que esta variante no está siendo tan peligrosa como se venía diciendo y los mercados están reaccionando a esto. Bien, para que ustedes puedan ver ese impulso que se está mencionando en esa noticia en particular, yo les muestro aquí el Standard & Poor's 500, que es una de las bolsas de Estados Unidos, y quiero que vean este movimiento de subida luego de esta caída. Aquí tenemos toda la caída y aquí tenemos esta subida bastante fuerte, ¿sí? Apenas empezaron a dar las primeras noticias de que esta variante no es tan peligrosa como se pensaba, o que quizá era la última variante para ir ya terminando con la pandemia. ¿Recuerdan? En el seminario pasado hablamos de una noticia, y es más, ustedes mismos me preguntaron sobre un informe que había publicado uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, donde había dicho que, primero, las bolsas habían caído mucho, que se estaban poniendo económicas las acciones, que era momento de comprar y que además veían que este era ya el último momento de la pandemia. Aquí me dicen que se acuerdan, exacto. Entonces, de cierta forma, esa noticia que vimos la semana pasada, cuando los mercados todavía estaban cayendo, hoy vemos el efecto específicamente de eso. Si alguno de ustedes no estuvo presente en ese seminario y quiere verlo en el momento en el que lo mencionamos, aquí en mi canal de YouTube, Emilia Jiménez Trading, los invito a todos a que se suscriban, está acá, ¿sí? Este que dice, ¿habrá rally navideño? Y también tenemos este otro de análisis en vivo. Estos dos son de la semana pasada. Véanlos, así se ponen bien al corriente de los últimos eventos que tocamos la semana anterior, donde mencionamos específicamente esto. Bien. Entonces,
Las bolsas están tomando ya un movimiento alcista. No solamente el Standard & Poor's 500, y también vemos el Dow Jones, que venía también bastante débil. Vean la subida que ha tenido hoy, después de una caída que fue bastante intensa. Y por último les muestro el Nasdaq 100, donde ha tenido también una recuperación bastante interesante. Y aquí ya teníamos, que después le vamos a repasar los patrones de compra, ¿sí? Lo técnico lo vamos a ver en un momento. Ahora simplemente estoy haciendo una lectura de noticias y estoy explicando y mostrándoles con los gráficos y de paso haciendo una especie de repaso de los eventos que mencionamos la semana anterior y cómo han ido evolucionando estos factores. Recuerden que la pandemia es un factor importantísimo y es el que ha desencadenado todas estas subidas y bajadas y toda esta incertidumbre. Si ustedes siguen los pasos de cada noticia de la pandemia, van a encontrar una mejor guía para hacer sus análisis, ¿sí? Por otro lado, además de esta última noticia, ¿qué más tenemos? Hay un impulso oportuno de estímulos por parte de China, ¿sí? China está teniendo este problema con las empresas inmobiliarias, que ya lo hemos tratado hace ya un tiempo, y obviamente también está con el mismo problema que tienen la mayoría de los países, que luego de toda esta situación que se está viviendo a nivel global, por supuesto que todos se están viendo con una disminución en los empleos, con un aumento por parte de la ayuda del Estado y con un aumento del gasto bastante intenso. Y por supuesto un aumento de la deuda, porque mientras más se emite, más deuda se genera. Entonces todos los países están con una situación bastante crítica. Pero en este caso, China ha dado un nuevo impulso, bien, de estímulos, y esto ha hecho reaccionar a las bolsas con más positivismo todavía. Bien, recordemos que todo lo que sea un estímulo económico, las bolsas reaccionan al alza de forma inmediata, sino porque las bolsas de Wall Street han tenido esta tendencia tan alcista, ¿sí? Si lo vemos hacia atrás, porque han tenido esta tendencia tan firme hacia el alza, justo cuando Estados Unidos, la Reserva Federal, mantiene un movimiento de impulsos a través del estímulo. Bien, acá pasó exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Y qué pasó? Entonces los operadores volvían a deshacerse de las divisas de refugio y de los bonos. Aquí tenemos este fenómeno que se llama flujo de capitales. Flujo de capital. Lo vamos a poner con una K al símbolo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que en el momento en que los inversores empiezan a sentirse animados, bien, las bolsas suben. ¿Y qué es lo que cae? El refugio, los activos de refugio. En este caso, ¿cuáles son los activos que se mencionan en esta noticia? Los bonos, porque es renta fija y es más seguro, y las divisas que representan un refugio financiero. Dentro de ellas podemos mencionar el dólar, el franco y el yen. Bien, a esto se le llama flujo de capitales, flujo de dinero, sentimiento del mercado, como lo quieran llamar, ¿sí? Pero ¿por qué decimos flujo de capitales? Porque el dinero va de un lugar hacia el otro, ¿sí? Se lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillo. Bien, todo tiene que ver con respecto a lo que es el apetito por el riesgo, es decir, sentirse animado o sentirse con miedo, sentirse precavido. ¿Mm? Vamos a dar un ejemplo bien sencillo. Supongamos que ustedes tienen 2 carros o 2 automóviles, ¿sí?
como les quieran decir. Tienen dos carros, ¿bien? Uno, que es 0 kilómetros, nuevito, recién lo acaban de comprar, y otro que es viejo. Supongamos que es modelo 2004, o sea, un auto fabricado en el año 2004, que está en un estado poquito deteriorado. Tienen esos dos autos ustedes en su hogar, ¿sí? Entonces tienen que decidir con cuál automóvil van a salir a pasear el día de hoy. Bien, entonces tenemos dos escenarios. Si ustedes sí o sí quieren salir a pasear, ¿sí? Supongamos entonces que el clima de la fecha está lluvioso y con viento. No está muy lindo, y en ese caso, cuando llueve, las calles de su barrio o de su ciudad se llenan de agua y no pueden ver los pozos. Es decir, que si pasan por el pozo, pueden romper parte del auto. Entonces, estoy segura que no elegirían salir con este. Preferirían salir con este otro. ¿Sí? Porque esa situación, todas esas condiciones climáticas son factores negativos. Son factores que generan incertidumbre. ¿Cuál es la incertidumbre? ¿Se me romperá el auto? ¿Se me dañará? ¿Se rayará? ¿Se ensuciará? Entonces ustedes tienen factores que generan incertidumbre. Pero también a veces hay factores que generan lo que se llama apetito al riesgo. Supongamos que el día está totalmente soleado, hermoso, un clima perfecto, entonces ustedes seguramente decidan salir con este auto y a este dejarlo para una situación que les genere más incertidumbre. Entonces ustedes están eligiendo entre un auto o el otro. Cuando usan uno, cuando usan este no lo usan, pero cuando usan este no, uno a la vez. Y ustedes van fluyendo de un auto hacia el otro, según la situación. En este caso, si lo trasladamos a este ejemplo, a los mercados, no estamos hablando de automóviles, estamos hablando de dónde voy a invertir, con qué me siento cómodo. Bien. ¿Cuáles serían los factores a tener en cuenta? ¿Cuáles serían entonces los factores que en este caso están generando incertidumbre? Bien. El tema de la pandemia genera una incertidumbre enorme. Y mientras más variantes haya, mientras más peligrosas pensemos que son, entonces más miedo va a tener el inversor, porque la pandemia genera aspectos negativos para la economía, como cierres de comercio, frena la actividad comercial, la velocidad, complica la cadena de suministro, encarece los costos, son todos factores negativos y podemos seguir sumando más lo que son las crisis sanitarias, problemas económicos, mucha gente desempleada, etcétera, etcétera. Entonces, esta pandemia genera factores de incertidumbre. Entonces, los inversionistas van a buscar invertir en activos que los hagan sentir seguros. ¿Cómo me hacía sentir seguro en este caso? Mi automóvil más viejo. ¿Sí? ¿Cuáles son esos activos en los que van a invertir entonces los inversionistas en esta situación? En todos los activos que signifiquen un refugio financiero. Tenemos el oro, tenemos el dólar, tenemos el franco y tenemos el yen. ¿Sí? Los activos de refugio más conocidos. Pero cuando tenemos factores que generan apetito por el riesgo, como por ejemplo, tenemos un factor que es la Reserva Federal y todo lo que es la emisión. Cuando la Reserva Federal empieza a aumentar, acá me preguntan los bonos, exacto, se me olvidó los bonos también. Gracias ahí por hacerme acordar. Bien, los bonos también son un activo de refugio. ¿Sí? Volvemos aquí a los factores
que generan apetito al riesgo. Cuando la Fed aumenta la emisión, genera planes para ayudar a la sociedad, para reactivar la economía y hace toda una estructura de planificaciones cuyo objetivo es mantener una economía saludable, eso se toma de forma positiva. Por eso, ¿qué activos son los más utilizados, los que más se buscan para invertir en momentos donde hay situaciones que generan apetito al riesgo? Las bolsas, las acciones, las criptos y las divisas basadas en materias primas sobre todo, como el australiano, el canadiense, el neozelandés. ¿Sí? La libra y el euro por ahí no tienen tanta conexión con las materias primas, pero no son activos de refugio, así que también son monedas que suben también, ¿sí? Entonces, piénsenlo con este ejemplo sencillo. Si ustedes se sienten animados, van a elegir cierto tipo de activos, porque creen que se van a dar las condiciones propicias para que esos activos aumenten su valor. ¿Bien? Y si piensan que la situación se va a poner un poco problemática, van a buscar activos que no sean tan arriesgados. Por supuesto, acá puse las divisas ligadas a las materias primas, pero hablo también de lo que son las materias primas en general. ¿Sí? Las materias primas en general. Obviamente, el oro, la plata, el platino, todos los que son metales preciosos, tienden a subir porque se contagian del oro, pero el resto de las materias primas, si tenemos que decir el petróleo, el gas natural, la cocoa, el café, etcétera, etcétera, ¿sí? Acá vamos a agregar commodities, también son activos que se fortalecen en situaciones de aumento del apetito por el riesgo. ¿Sí? Acá tengo una pregunta. Perdón, ¿y el petróleo cómo se cataloga? Va dentro de las commodities, el petróleo. ¿Bien? Entonces, esto es lo que llamamos flujo de capitales. ¿Sí? Y es a donde ustedes van a ir apuntando de acuerdo a la situación del mercado. Por eso es tan interesante que puedan ver qué está pasando, qué noticias hay. Y eso lo van a tener muy claro leyendo los boletines de forma diaria. Bien. Seguimos. Las bolsas europeas alcanzaban el día de hoy su nivel más alto en una semana. Bien. Porque hay un repunte que está liderado por las acciones tecnológicas al disminuir la preocupación de la variante Omicron. Las acciones tecnológicas, en el caso de Estados Unidos, están centradas sobre todo en lo que es el Nasdaq. Así que más allá de que todas las bolsas han subido, el Nasdaq, que representa a las empresas tecnológicas, también ha tenido un desempeño alcista. ¿Sí? Aquí ya nos vamos a materias primas. Dice, los precios del petróleo extendían sus ganancias. ¿Mm? Gracias a lo mismo, a una disminución de las preocupaciones sobre el impacto de esta variante, también porque el tema de que mientras no haya confinamientos, también se mantiene saludable la demanda de combustible a nivel global. Imagínense ustedes, si las empresas tienen que empezar a cerrar y no pueden trabajar al ritmo que lo hacen con normalidad, tampoco van a demandar combustible, porque el combustible para qué se utiliza, no solamente para trasladar los productos que las empresas hagan, que fabriquen, que eso es una muy buena parte. También se utiliza combustible en los procesos productivos. O sea que el petróleo es un activo muy demandado y si las economías empiezan a estancarse, el petróleo lo sufre. Bien.
Además, hay un estancamiento de conversaciones nucleares con Irán, lo que retrasa el retorno del crudo iraní. Les explico esto. Esta situación con Irán y Estados Unidos viene hace muchísimo, donde Irán ha estado sancionado y no ha tenido permiso, digamos, no ha podido vender el petróleo que produce. Al no poder venderlo y todavía estar estancada la oferta que Irán lanzaría al mercado, entonces la oferta se mantiene pequeña. El día que Irán ingrese su propio petróleo al mercado, la oferta se va a expandir y el precio va a caer, ¿sí? A eso se refiere. Y también hablábamos de Evergrande, de las empresas inmobiliarias de China, y dice que las acciones de este gigante inmobiliario repuntan un poco porque se ha anunciado la creación de un grupo de control de riesgo. Van a hacer controles más exhaustivos sobre esta empresa porque la idea es, el objetivo de estos controles es que se puedan mitigar y eliminar riesgos a futuro. Hacer un control más detallado. Bien. Entonces, esas son las noticias que tenemos el día de hoy. Pero como ven, de vuelta tenemos como protagonista a la pandemia, ¿sí? Y esto va a seguir siendo así, y ya es así desde hace 2 años, sí, casi. Y hasta que esto no pare, el mundo va a estar pendiente de lo que esto traiga cada día de novedad. Bien. Vamos a la parte técnica. Si alguien tiene alguna duda, por favor, me escribe. Sí, recuerden ver los videos de mi canal de Instagram, los videos de mi canal de YouTube, para estar al pendiente de lo que voy publicando. ¿Sí? Bien, vamos a la parte técnica entonces. Acá tengo en pantalla ya el Nasdaq. Vamos a ver la parte técnica. Yo no me acuerdo dónde quedamos. Creo que habíamos quedado por acá. Me parece este rompimiento. Voy a ampliar un poquito. Este rompimiento acá, que lo que ocurría en particular con este rompimiento es que el precio no frena en el soporte. Nosotros, hay algo que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿sí? Y acá va un tip. Solo se compra cuando los precios frenan y rebotan en un soporte. Y solo se vende cuando los precios frenan y rebotan en una resistencia. Si esto no ocurre, entonces no se opera. En este caso, cuando el precio venía cayendo, ¿qué es lo primero que hace? Cae y acá frena y rebota, acá frena y rebota. Entonces, en esta situación yo sí puedo hacer una compra. ¿Sí? Acá el precio rompe y acá ya empieza a hacer cualquier cosa. Acá el precio no frena, rompe directamente. ¿Sí? Acá el precio frenó y seguramente acá debe haber algún patrón de giro. Bien. Pero tiene que pasar tiempo el precio frenando. En realidad, la compra se da acá en esta segunda parte, porque primero tenemos acá el freno, después tenemos el patrón. Acá directamente esto no frena, va directo a la caída. ¿Sí? Acá ni hablar, acá también. Y acá tenemos primero el freno y después aquí deberíamos buscar si tenemos algún patrón que nos interese. Bien. Pero recuerden, por favor, esperar el freno y esperar el giro. Si no, van a estar comprando en cualquier parte y y seguramente puede salir mal. Vamos a buscar en una hora entonces si tenemos algún patrón de giro que nos interese. Bien. Vamos a concentrarnos en esta parte. Este es el primer toque.
el segundo, perdón, y este es el primero. Acá ya tenemos 5 velas en total, es decir, durante 5 horas el precio ha frenado. Bien, es una buena cantidad. Entonces, apenas cierra esta vela verde, que sería el cierre de la quinta vela, que ya mantiene el freno dentro de ese precio, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos estas 3 velitas que forman el patrón estrella de la mañana, ¿sí? Y entonces a ese patrón lo podemos tomar como interesante para hacer la operación, ¿sí? Aquí, en una hora, no tenemos un patrón lindo. Sí podría llegar a esto, ser un envolvente, pero no es un patrón tan lindo. Este patrón de acá, de la estrella de la mañana, sí es mejor, ¿sí? Lo interesante es que el precio lleva un freno de varias horas. De última, si ustedes apenas ven el cierre de esta vela, dicen, bueno, me gustó, pero quiero realmente ver si el precio ha frenado acá. No compren ahí, esperen. Y si ven que el precio sigue cotizando, 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 cotizando cerca del soporte, significa que son tantas las horas que el precio pasa sin romperlo, que significa que ha frenado. Es como acá, el precio está y en ningún momento rompe hacia arriba. Significa que está frenando sobre esa resistencia. Aquí está frenando sobre ese soporte. Acá el precio no frena, porque directamente sigue. Y acá todavía no ha frenado, porque no ha lateralizado. Necesitamos que el precio frene primero. Luego de que están seguros que hay un freno, buscan si hay un patrón para operar, en compra o en venta. En compra si están en soportes, en venta si están en resistencia. Estas claves, ténganlas, son patrones que necesitan ver para sentirse más seguros con respecto a sus operaciones. Bien. Y obviamente esta compra aquí resultó en todo este movimiento bastante interesante para aprovechar. Bien. Volvemos a 4 horas. Y aquí en 4 horas se ve con mucha claridad, ¿sí? Obviamente, este nivel de precio sobre el cual se produce el rebote de la compra es un nivel que nació acá, con estos 3 soportes. Este sería el cuarto. Lo toca 4, 5, porque lo toca 2 veces, ¿sí? El toque 4 y el toque 5. Y acá, que hace un pullback, que acá también hay un freno interesante y hay patrones de venta, esta resistencia fue resistencia acá y soporte acá y resistencia ahí. Entonces pueden ver que son líneas, todas estas líneas ya las teníamos dibujadas de antes, solo teníamos que esperar a ver a que el precio llegue a un punto, frene y gire, y en donde frena y en donde gira es donde se opera. Si no frena, no opero. Si no gira, no opero. Espero. Y si quizá no frena nunca y no gira nunca, donde yo quiero, entonces pueden ser 2 cosas. Una, o grafiqué mal, o 2, no, esas líneas no sirven, hay que buscar otras, o el precio no las va a respetar. ¿Qué puede pasar? Rodrigo dice, hay una señal de venta ahora. No, porque como les dije, no hay freno y no hay giro. ¿Ven dónde está el precio? En ningún momento hay un freno, el precio sigue subiendo, 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 lento, pero necesitamos que el precio lateralice, como lo ha hecho acá, como lo ha hecho acá. Acá es una línea que sube. Hasta que el precio no frene, no puedo sacar conclusiones, ¿sí? Faltan velas. Bien, si las velas ya empiezan a ser todas por encima de la línea, ya la oportunidad nunca se dio. Si el precio empieza a lateralizar, me está mostrando que quiere frenar. Una vez que yo veo eso, ¿qué hago? Busco un patrón de compra y una vez que lo vea, ahí opero. ¿Sí?
Acá dicen, o sea que tan pronto llegue a esa resistencia, mejor dicho, si queda por debajito de la resistencia, ¿es ahí donde se vende? Si queda por abajo, ha frenado. Bien. Pero tiene que haber una buena cantidad de horas. No quiere decir que tenga que haber 4 velas o 5, y si no hay 5, no sirve. Ustedes lo que tienen que ver son la forma de las velas y cuánto tiempo pasa. Así, mientras más tiempo, mejor. Y se van a ir dando cuenta con la forma de las velas. Porque van a empezar a ver sombras. Sombras que están rechazando. Hay una forma de vela que se llama rechazo o clímax, que cuando ustedes empiezan a ver esas sombras, significa que el precio está empezando a rechazar ese nivel. Si el precio estuviese ahora rechazando esta resistencia, ustedes verían líneas así, mechas, y cuerpos así, o como sea, pero verían sombras. ¿Sí? Vean acá, 2, 4. ¿Sí? No importa el número, sino que están empezando. Primero, el precio frenó por debajo de la resistencia. Y encima te empieza a hacer estas mechas de rechazo. Acá, el precio no solo ha frenado, sino que te empieza a hacer esas sombras de rechazo. Cuando ustedes vean eso, es una muy buena pista para darse cuenta que el precio está queriendo rebotar ahí, está rechazando el nivel. Pero para eso tiene que haber frenado previamente. ¿Sí? Porque si ustedes ven que el precio hace así y hace una clímax, puede ser que el precio cambie, pero depende de ustedes si tienen ganas de tomar ese riesgo de hacerlo simplemente por una velita. Siempre es mejor esperar a que frene para sentirse más seguros. Pero bueno, es mi consejo. Obviamente cada uno va a operar de acuerdo a lo que decida. ¿Sí? Acá dice Alexandra, pero esas mechas no importa que rompan la resistencia. No, porque las mechas no son cuerpo. Las mechas son rápidas. ¿Sí? ¿Qué significa una sombra o una mecha? ¿Sí? Que el precio hizo esto y bajó. ¿Sí? Si esto fuese una línea, vos verías que el precio hacia así, sube y queda así. Esto, si lo ves en una vela, significa que el precio abrió, subió y cerró. Es decir, que el cuerpo de la vela es así. ¿Mm? Significa que está muy poco tiempo por encima. Entonces, no tiene importancia. Lo que no es bueno que rompa las líneas son los cuerpos de la vela, no la sombra. La sombra no importa. Así que ténganlo a eso en consideración para ver los activos. ¿Sí? Acá en 4 horas se ve las sombras de retraso abajo. Y si yo lo veo en líneas, ¿ven las líneas? La sombra desaparece, ¿ven? Estas sombras de acá, la 1 y la 2, si yo pongo un gráfico de línea, desaparecen. Porque son tan rápidas que la línea no la capta. Además de que el precio en línea toma solo el precio de cierre. ¿Bien? Ahí ven que no son importantes como sí lo son los cuerpos. ¿Sí? Y los frenos son la lateralización, exacto. Así es. Cuando el precio está lateralizando es porque está descansando, está frenando. ¿Sí? Como el caso que les había dado a ustedes hace un tiempo, ese ejemplo. Si ustedes van en una carretera y frenan para luego continuar su viaje, van a permanecer un tiempo descansando y después van a seguir en la ruta, digamos. Todo ese tiempo que el precio está frenado, que está lateralizado, significa que está descansando. Bien.
Y si hay un descanso, hay un freno. Así que de esa forma lo van a ver. Bien sencillito. ¿Sí? Bien, entonces acá tenemos la actualización del Nasdaq desde el punto de vista técnico, las velitas, y profundizamos un poco entonces en los tips y explicaciones con respecto a lo que es el freno y el giro. Así que en este momento no podemos vender, ¿sí? No hay señal de venta. Poder se puede vender siempre, o sea, ustedes si deciden pueden vender cuando quieran, ¿sí? Yo simplemente hablo de lo que es una señal, ¿sí? Porque hay personas que siguen señales y hay personas que no, que simplemente por corazonadas van operando y no significa que esté mal, es otra forma, ¿sí? Pero en mi caso yo les quiero enseñar a ver señales. Las líneas estas las trazamos juntos, siempre. En cada seminario que nosotros tenemos, si vemos una línea nueva, la trazamos y la dejamos. Y ustedes en su casa hacen seguimiento y en cuanto vean todas estas cosas que yo les explico, ustedes pueden tomar la decisión de operar. Obviamente, hasta que ustedes tengan dominio de esto, yo les recomiendo que lo hagan en cuenta demo. Una vez se encuentren más preparados, lo pueden hacer en cuenta real, si es que así lo deciden. ¿Sí? Vamos aquí al Standard & Poor's porque me acuerdo que habíamos dejado estas líneas rojas y el precio ya estaba acá subiendo un poquito y dijimos que el precio podía llegar y rebotar en esta roja o en esta otra roja. Y eso no sucedió. No sucedió. ¿Por qué? Esta línea roja, la primera, un momentito, esta línea roja es totalmente rota hacia arriba por la vela verde. Y esta otra línea roja es también totalmente rota por la línea verde. Es decir, que en ningún momento el precio frenó. Nunca. ¿Sí? Y si el precio no frena, entonces tampoco va a girar, porque no está haciendo el primer paso. ¿Bien? ¿Cuál es la otra resistencia que seguía? Esta otra, de todas las que trazamos. El precio tampoco frena, porque la vela se lleva puesta la línea. Entonces tampoco puedo vender ahí. Estas eran todas las resistencias que teníamos. La roja, esta negra que quedó acá en el medio, que también es rota, esta otra roja y esta otra negra. Ninguna sirvió. Entonces, si ninguna sirve, yo tengo que buscar la resistencia que viene, que es esta de acá arriba. Si el precio llega aquí y frena, y luego me muestra un patrón de giro, entonces yo ahí sí puedo pensar en vender. Pero mientras tanto no, tengo que seguir esperando. ¿Bien? Y el Dow Jones, aquí las líneas eran estas, que no las extendimos, las vamos a extender ahora. Igual esas habría que acomodarlas un poco, porque no están tan prolijas. A ver. Ahí sería. Y a ver, la voy a poner igualita. Ahí. ¿Bien? Entonces, luego de que el precio haya caído, tenemos esta resistencia, que es rota por esta vela verde, y esta otra, a ver, vamos acá a mostrar con un zoom. Miren acá que tenemos. Tenemos esta primer vela, que no es una clímax, pero sí es una mecha, que ya es un rechazo. La segunda velita y la tercera velita están todas por debajo. ¿Bien? Nada más que tiene una inclinación hacia al alza. Si lo vemos en 1 hora, porque en 4 horas eso no es representativo, para nada, acá en 1 hora ya sí tenemos una especie de freno, pero no tenemos ningún patrón. ¿Ven? Recién acá el precio está llegando por primera vez. O sea que estas 3 velitas de acá no pueden ser tomadas, por más que son una estrella de la mañana, no pueden ser tomadas como señal de venta, porque el precio recién ha llegado al nivel, no ha frenado todavía, recién ha llegado. Frena durante todas estas velas, pero no tengo ningún patrón, no tengo ni estrella de la noche,
ni clímax, ni envolvente, ni interna, nada. Y el precio sigue de largo. ¿Sí? Estrella de la noche acá, perdón, no sé si dije estrella de la mañana. Bien. Entonces aquí no hubo patrón de venta. En el Nasdaq todavía no lo hay y en el Standard Poor's tampoco lo hubo. ¿Sí? Entonces ahí ustedes van viendo esto, cómo se va mostrando en los diferentes gráficos. ¿Sí? Bien. Recuerden entonces que mañana no va a haber boletín y tampoco vamos a tener seminario el de los miércoles, ya que mañana es feriado. ¿Sí? Vamos a ver rápidamente cuáles son los eventos que tenemos en el calendario económico para mañana, porque los mercados siguen abiertos. Vamos a poner aquí mañana, en referencia al miércoles. ¿Sí? Y aquí tenemos la comparecencia de Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo. Después habla de Guindos, que es el vicepresidente. De vuelta habla, aquí de Guindos, es decir, que la moneda del euro va a tener eventos importantes. ¿Sí? ¿Qué otra cosa importante? Si ustedes operan el real brasilero, van a tener ventas minoristas, va a haber decisión de tipos de interés de la moneda de Polonia. Aquí tenemos este otro que es importante, las encuestas de ofertas de empleo en Estados Unidos. También tenemos la decisión de tipos de interés de Canadá, inventarios del petróleo crudo, para saber cómo está el tema de la oferta. Aquí tenemos decisión de tipos de interés de Brasil. Miren, la tasa, ¿sí? Se prevé un 9,25. Hay declaraciones del gobernador de Banco de Australia y el IPC chino, que es la inflación. Así que hay bastantes datos económicos. ¿Sí? Para ver. Bien, a ver, acá tengo una pregunta. Andrés dice, buenas noches, ¿qué opina de Cardano? Bueno, Cardano es un proyecto tecnológico criptográfico. En este caso, en lo que es el mercado de criptomonedas, actualmente está bastante bajista. A ver, voy a buscar el gráfico de Cardano, que lo debo tener por acá. Un momentito. Y ya repasamos de paso el dólar, que se acuerdan que habíamos dicho que iba a rebotar acá, y fue exactamente lo que pasó. Pero primero quiero responder acá la pregunta de Andrés, y ya pasamos al dólar, que es algo también importante para ver el día de hoy. A ver, ¿dónde lo tengo? A ver si tengo el gráfico. Acá sí. A ver, acá lo tengo en 4 horas. Lo voy a poner en días. Esto es lo que yo tenía acá graficado. ¿Sí? En este caso, lo último que había yo puesto son estas líneas violetas, que como verán son paralelas, ¿sí? Es decir, que tienen la misma inclinación, ¿sí? Es decir, que esto era un algoritmo. Y el precio, lo último que ha hecho, a ver, acá les voy a marcar con el resaltador, lo último que ha hecho el precio es hacer ruptura y pullback, acá. Rompimiento y apoyo, que es un patrón que hemos visto, o lo que es lo mismo el patrón bastón, ¿sí? Y después teníamos estas otras resistencias, que es acá, esa resistencia que aquí se transforma en soporte, y ya el último soporte es este de acá. Cardano de momento se encuentra entre este y este. Bien, el de más abajo sería los 0,973 y el de más arriba, que ya lo ha roto, es el de 1,486. Es decir, que luego ya desde lo técnico de haber roto esto, si ustedes quisieran hacer una operación, obviamente que lo mejor sería esperar al rebote acá. En el caso de que estén haciendo un trading, digamos, de rebotes.
Ahora, si ustedes lo que quieren es holdear el activo, es decir, comprarlo y mantenerlo a largo plazo, porque confían en este proyecto tecnológico, eso significa que ustedes podrían comprar la caída ahora. Obviamente depende cuál sea su objetivo. Acá tenemos otro nivel más interno, más un poquito más arriba que es este, es decir que acá se forma lo que se llama una zona de precio. Cuando dos líneas están tan cercanas, se forma esta zona de precio y pueden buscar compras dentro de cualquier precio que esté contenido entre los 1.052 y los 0.973. ¿Sí? Este es el gráfico entonces que tengo acá de ADA Cardano. Desde el punto de vista fundamental, es un proyecto que viene con muchas demoras, todavía no hay proyectos que corran sobre él, que estén tan masificados, está un poquito más lentos que otros, es algo que se le ha criticado siempre. ¿Bien? Pero bueno, desde lo técnico es esto lo que veo. Ahora sí les quiero mostrar el oro, el dólar, que lo vi recién por acá, porque recuerdo también que en el seminario pasado habíamos dicho que lo único que se veía en 4 horas, lo voy a volver a poner, lo único que veíamos era esta consolidación que se había formado al último, ¿sí? La voy a prolongar. Y que además estábamos con esta línea negra que todavía tenía importancia. Así que si veíamos rebotes, lo más probable es que rebotara en la parte de arriba de la consolidación, pero también sobre la línea negra. Y fue exactamente lo que pasó. Vemos que ahí tenemos una clímax, el precio ha frenado durante todas estas velas, toda esta lateralización es un freno debajo de la línea negra. Y acá nos da la clímax, esa verde que está ahí. ¿Sí? Y esto lo vimos en el seminario de la semana pasada. ¿Sí? Si yo lo abro, a ver un momentito, quiero abrir el video. Porque lo graficamos. ¿Sí? Para que ustedes después lo busquen y lo vean en el momento en el que lo mencionamos. No, por acá tiene que estar. Si no, después ustedes lo buscan tranquilo. Yo ahora se los estoy mostrando. Acá está. Bien, espero que se acuerden. Ahí. ¿Sí? Yo ahora lo tengo sin volumen, pero ustedes después lo pueden ver. ¿Ven? Ahí, gráfico. Y les digo que si rompe hacia arriba, ustedes pueden comprar. Pero lo más posible era que rebotara, entonces ahí. Y que debía, por supuesto, lateralizar. Obviamente después véanlo con sonido, tranquilos, pero ven que pasó exactamente eso. ¿Sí? Dentro de lo que se esperaba. El dólar cediendo. ¿Sí? Bien, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda de lo que hemos visto? Espero que se haya entendido todo. Recuerden suscribirse a este boletín, que además de tener esta parte de introducción que es muy importante con la síntesis de los eventos, tienen resumen del mercado de commodities, de acciones y de divisas, y también tienen análisis de 15 activos diarios. El día de hoy vimos oro, café, soja en commodities, en acciones Pfizer, Petrobras, Intel, Dell, Nvidia y ConocoPhillips. Y con respecto a las divisas, hoy vimos euro franco, dólar contra el rublo ruso, el dólar contra el rand sudafricano, dólar yuan chino, euro, dólar australiano y dólar corona de Polonia, la moneda de Polonia. ¿Sí? En todos los casos tenemos el gráfico, las noticias que están relacionadas con el activo y un precio específico de compra o venta para que ustedes tomen o como señal o como referencia. ¿Sí? Acá tengo una consulta de Andrés. Respecto del dólar a mediano plazo, ¿es posible que tenga más valorización respecto de las divisas de Latinoamérica si se diese alguna subida de interés por parte de la Fed?
Exacto. Si suben las tasas de interés de la Reserva Federal, entonces la moneda, el dólar, se va a fortalecer. Y mucho más sobre las monedas de Sudamérica, porque están en una situación bastante crítica las economías en general. Así que sí. Bien, más abajo tenemos los servicios que provee New Capital Securities como asesoría y educación financiera, y también algunos de los programas y cursos más interesantes. Por ejemplo, la preparación para rendir el examen CFA nivel 1, taller práctico de criptomonedas, análisis técnico, gestor de mercados financieros y valorización de empresas. ¿Sí? Para poder solicitar este boletín, tienen que ingresar a la página www.newcapitalsecurities.com, copio y pego aquí en el chat para que ustedes guarden la página y puedan ingresar desde ahí. Y acá, además que está la información de los servicios, aquí tienen un chat, aquí están las invitaciones a todos los cursos que vamos teniendo en cada día, ¿sí? Después, acá hay más cursos para que ustedes también puedan ver, información sobre New Capital Group, y aquí está la parte de suscripciones que yo les recomiendo. Reportes diarios. Completan este formulario con todos sus datos, dan clic al botón enviar y ya quedan anotados para recibir este boletín. Y por otro lado, solicitar cuenta demo. Completan datos aquí, le dan clic al botón enviar y les va a llegar un mail con un link para que ustedes descarguen e instalen esta plataforma MetaTrader 4 en su computadora. Háganlo, es una cuenta gratuita, es una cuenta de demostración para simular operaciones y para graficar estas líneas que son importantísimas que ustedes las aprendan a manejar. Y de paso, siguen en su propia plataforma las líneas que yo dibujo aquí, así ustedes después, tranquilos, todos los días, pueden darle el seguimiento para ver si hay un freno, si hay un rebote, si puedo vender, si puedo comprar o si no tengo que hacer nada. ¿Sí? Esperar. Así que esas son mis recomendaciones de suscripción, tanto de reportes diarios como de cuenta demo, desde la página www.newcapitalsecurities.com. ¿Sí? Y después, por supuesto, obviamente participar en estos seminarios que hay una explicación bastante más profunda de todas las noticias que se ven diariamente en el boletín y que estoy segura que les va a ayudar muchísimo en su constante aprendizaje. ¿Sí? Bueno, eso es todo por este día, por esta sesión. Recuerden entonces que mañana no tenemos ni boletín ni seminario, así que nos vamos a encontrar nuevamente con los boletines el jueves y con seminarios la semana que viene. ¿Sí? Eso es todo por esta noche. Muchas gracias por acompañarnos y que anden muy bien. Hasta la próxima.